Quiero comenzar leyendo un par de versículos en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Qué hermosa lluvia, gloria a Dios. Padre, oramos por las personas de Jamaica, oramos por las personas de Cuba, oramos por las personas, Señor, de las islas del Caribe. Señor, que sean guardadas por tu misericordia, que se desate un poderoso ejército de ángeles a proteger a esos niños, a esas familias, a esos hogares, y que extiendas tu misericordia. Ordenamos que las tempestades se alejen de esos pueblos, ordenamos que esas tempestades se alejen en el nombre de Jesús de esas comunidades, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Juan capítulo 21. Dice la escritura en Juan 21, verso 25, dice así: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. ¿Quién las hizo? Jesús. ¿Quién salva? Jesús. ¿Quién sana? Jesús. ¿Quién liberta? Jesús. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Dios sigue haciendo cosas grandes y poderosas, y todavía se continuará escribiendo el libro de los Hechos, y todavía se seguirán escribiendo el Evangelio de Jesús, según cada uno de nosotros, al ver las muchas cosas que Jesús sigue haciendo. Y dice aquí que ni siquiera en el mundo entero cabrían la cantidad de los libros, si se hubieran escrito, de tantas cosas que hizo Él. Él hace maravillas, Él hace milagros, Él hace prodigios, Él hace cosas asombrosas, Él hace cosas grandes. Y dice el capítulo 20, versículo 31, dice así, el 30 y el 31, dice: hizo además Jesús, otra vez, Jesús, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas que se han escrito son para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Jesús es el hacedor de maravillas. Jesús es el hacedor de milagros. Y en esta tarde, tú esta mañana necesitas que Jesús haga algo por ti, el Señor lo va a hacer. Él es el que hace las maravillas. Nosotros no podemos hacer nada, Jesús las hace. Amén. Donde quiera que voy, sea un grupo grande, sea un grupo pequeño, sea la cantidad que sea de gente, siempre me doy cuenta que hay personas que tienen mucha fe. Hay personas sentados escuchando el mensaje de Jesús que tienen mucha fe y que creen que Dios puede hacer, el Señor Jesús puede hacer cualquier cosa. Y hoy yo creo que aquí hay personas que tienen fe y que vienen por un milagro, por una sanidad, o porque creen que Dios va a hacer algo a su favor. Espéralo, te lo digo hoy, espéralo, porque Dios no te va a defraudar. Dios hará cosas grandes.
Amén. Es Él. Jesús hizo milagros, maravillas, sanidades, prodigios. Sanó a los enfermos de diversas enfermedades, libró a los endemoniados, a los leprosos, dio vista a los ciegos, a los sordos, los hizo oír, a los mudos hablar, a los paralíticos caminar, a los muertos resucitó. Y fue por una razón, porque Él era el Cristo, porque Él es el Cristo, Él es el ungido de Dios. Y dice que todas las señales que hizo es para que el mundo crea. Dios no quiere que nadie se pierda, Dios quiere que todo mundo tenga vida eterna. Hay almas que van de camino al infierno y tenemos que rescatarlas en las naciones de la tierra. Tenemos que dar nuestra vida para rescatar con pasión y con amor, como esa compasión que tenía Jesús, para rescatar a los perdidos. Y vamos a ir tras ellos. Pero una de las cosas que Dios hace para que los perdidos crean son las señales, son los milagros, son las sanidades, para que el mundo crea. Y esta mañana yo creo con todo mi corazón que aquí hay personas las cuales se le va a activar una unción. Se le va a activar una unción sobrenatural para que vayan por las calles, por las plazas o por otros lugares y vayan y muestren el poder de Dios. Y se muevan en milagros, en señales, en maravillas, para que el mundo crea, para que la gente crea, para aquellos que están desilusionados crean que Jesús está vivo. Yo quiero hablarles hoy, este día, acerca de la unción. Y mi oración es que la unción del Espíritu de Dios caiga tan poderosamente aquí en todo este recinto, que nos inunde, que nos impregne hasta los huesos, hasta los tuétanos. La unción del Espíritu de Dios caiga. Estaba un día yo predicando allá en un pueblo en México, y fue algo asombroso, porque mientras estaba predicando, hablando de la unción es el poder de Dios para libertar a los cautivos. Yo estaba hablando de la unción y de pronto una mujer que estaba así como por este lado comenzó a temblar, a temblar, a temblar, a temblar, a temblar en su silla. Y yo pensé, el Señor la está tocando, es la unción que la está cayendo y la está tocando. Pero lo más tremendo es que estaba temblando, temblando, temblando. De pronto se puso de pie y salió de su silla, y en plena predicación, no le importó que yo estuviera predicando, ella salió y salió corriendo, corriendo, corriendo. Y los pastores se quedaron asombrados porque ella no podía caminar. No podía caminar y salió saltando, pero antes le cayó la unción. Cuando la unción del Espíritu Santo te cae, es el poder de Jesús resucitado, es el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Lucas 4, 18 al 19, Jesús llegó y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ahí está la unción. Y por causa de esa unción, Jesús deshacía las obras del diablo. Me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar buenas nuevas a los pobres, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Te está hablando de la unción. La unción es el poder, es la manifestación del poder del Espíritu Santo para liberar, para hacer bien, para sanar a todos los oprimidos. Lo decía la profecía acerca del ungido de Jesús en Isaías 61:2. Dice que lo envió a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Hoy la gente necesita gozo, alegría, necesita ese fuego de celebración, de celebrar a Jesús que está vivo, que hace maravillas, que avanza, que brilla, que nos asombra. Entonces la unción tiene un propósito.
La unción liberta, sana, pero la unción, dice Hechos 10:38, que el Señor Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La unción es para sanidad de todos los oprimidos. Es el poder del Espíritu Santo para traer libertad. La palabra opresión es estar sometido a la humillación y al maltrato de un tirano. Eso es Satanás, un tirano que quiere someter a los seres humanos, a las personas. Quiere someterlos en miseria, en tristeza, en dolor, en angustia, en aflicción, en tormento, en enfermedad, en temor, en miseria. Pero Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Y hoy oramos para que toda obra del diablo no tenga lugar ni parte en este lugar, y que por causa de la unción del Espíritu Santo se destruya toda obra de las tinieblas. Jesús sanó a los enfermos por causa de la unción del Espíritu Santo. Quitó toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo por causa de la unción del Espíritu Santo. Él le reclamaron que por el poder de Belcebú echaba fuera a los demonios. Mateo 12:28 dice que él echaba a los demonios por el poder del Espíritu Santo. Él era el ungido, traía la unción, y dice la Escritura que la unción pudre el yugo del enemigo. Dios está llamando a una generación de cristianos ungidos. Yo doy gracias a Dios. A mí me agrada estar con los ungidos, y ahora he disfrutado de verdad estar con los pastores, porque los testimonios y la palabra y todo, Dios ha levantado ungidos en esta casa. Pero Dios quiere ungir a los cristianos, Dios quiere ungir al pueblo, Dios quiere ungir a la iglesia para que hagamos la obra de Dios en esta tierra. Somos los llamados a ser ungidos por el Espíritu Santo y poder. Isaías 10:27: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá. El yugo no se va a romper, se va a podrir. Cuando algo está roto se puede restaurar, pero cuando está podrido no hay nadie que pueda hacer algo, y el yugo se pudre por causa de la unción del Espíritu Santo. El yugo representa un gran peso, una gran carga, pero la unción la arruina, lo pudre. Todo peso, toda carga, toda opresión es quitada por causa de la unción del Espíritu Santo. Quiero hablarles 4 cosas que se queden en su corazón, que se queden plantadas en tu corazón. 4 hechos acerca de la unción del Espíritu Santo. La unción no se puede medir, pero la unción sí responde a tu fe. ¿Y cuánto tú la deseas? Ojalá y haya gente hambrienta por la unción. Ojalá y haya cristianos esta mañana aquí que estén hambrientos por la unción del Espíritu Santo y que quieran ser ungidos hasta los huesos. Había un hombre en la Biblia que tenía hambre por la unción. Segunda de Reyes 2:9 habla de Eliseo, cuando él decía del profeta Elías: yo quiero de ti la doble porción del Espíritu que hay en ti. Yo lo quiero, y Dios se la dio. Y dicen los teólogos que si
Eliseo hubiera pedido la triple unción, Dios también se la hubiera dado. La unción no tiene límites. Eliseo hizo el doble de milagros extraordinarios por causa de la unción que tenía de Dios en él. Jesús tenía la unción sin medida, dice Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Gracias a Dios porque el Espíritu Santo es más grande que el gran océano, no tiene límites, no tiene medida. Solo se requiere de los hambrientos, solo se requiere de los sedientos, solo se requiere de aquellos que lo anhelan con todo su corazón. Jesús dice en Juan 37 7:37 que se levantó el gran día de la fiesta y dijo: si alguno tiene sed, venga y beba. Es para los que tienen sed, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Y lo dijo por el Espíritu Santo que habría de venir sobre los que creyeran en él. Y aquí todos creemos en él, y que el Espíritu venga como un río poderoso y nos unja a todos. Dice la Escritura que Dios da el Espíritu a los que se lo pidan, y lo compara con alimento. Si tu hijo te pide pan, no le darás una piedra. Si te pide un huevo, no le darás un escorpión. Y dice: cuánto más Dios dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan, aquellos que tengan hambre, aquellos que lo anhelan más que cualquier otra cosa, aquellos que lo desean, aquellos que están desesperados por él. La unción número 2 se puede transferir. Dice la Biblia que en Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34 nos habla la historia de una mujer que tenía flujo de sangre por 12 años, que había visitado a todos los médicos, le iba peor su situación, pero ella tenía fe en el Cristo, tenía fe en el ungido, tenía fe en el Mesías. Y ella dijo: si tan solo toco el borde de su manto. Y así fue, tocó el borde de su manto, y Jesús dijo: poder salió de mí. ¿Quién me tocó? Porque poder salió de mí. Cuando tú tienes fe, tú corres a Jesús y su poder sale, mana de él. Él es el Todopoderoso, sale, mana de él, y es imposible que no te toque, que no te haga estremecer, que no te venga con un fuego transformador. Es imposible tener una experiencia real, genuina y profunda con el Espíritu Santo y seguir siendo la misma persona. No puede ser posible. La unción se transfiere. Jesús dijo, cuando le preguntaron los discípulos: maestro, todo mundo te toca, ¿y por qué preguntas quién me tocó? Y dijo Jesús: porque poder salió de mí. Tú sabes que el Señor está aquí. Tú sabes que Él es todopoderoso. Tú sabes que Él responde a tu fe. Él le dijo a la mujer: mujer, tu fe en mí, tu fe en mi poder, tu fe en mi unción te ha hecho libre, te ha hecho salva. La unción se transmite. Estaba yo un día predicando en una congregación, y una persona con fe a mí me sorprendió. Me trajo un pañuelo y me dijo: pastor, unge este pañuelo porque lo voy a poner a mi familiar, porque Dios lo va a tocar. Y yo vi una fe tan grande, y yo le dije: sí, amén, porque tú no eres el que hace las cosas, es Jesús el que hace las cosas.
Es Jesús el que salva, es Jesús el que sana, es Jesús el que liberta, es Jesús el que bautiza con Espíritu Santo y fuego a todos aquellos que tienen hambre y sed, a todos aquellos que le creen, a todos aquellos que se acercan a Él buscando una respuesta. La encontrarán con Jesús. Él nunca le ha fallado a nadie, nunca ha desilusionado a nadie, ni lo hará jamás, ni lo hará contigo tampoco. Y cuando esa mujer dio el testimonio del pañuelo, de que algo le había pasado a su familiar porque se había sanado, la próxima reunión llegó toda la congregación y me traía pañuelos. Y venían con un pañuelo, con otro, pues úngelo, llévatelo. Dice la escritura, la unción se transfiere. La Biblia dice la palabra de Dios en Hechos 19:12, que a Pablo, el apóstol Pablo, le pedían sus delantales para que al tocarlos, los enfermos o los que tenían problemas con espíritus inmundos fuesen sanos y libres. La gente tenía fe en que la unción era transferible y que podía ir en ese trozo de tela. No era el trozo de tela, era el poder de Jesús a través de la unción del Espíritu Santo, porque es la unción la que pudre el yugo. Y cuando esos delantales de Pablo tocaban al enfermo, no era el pañuelo, era la unción, era la unción, era la unción. Había un hombre hace muchos años atrás, se llamaba Tommy Hicks, que Dios lo mandó a Argentina. Y él llegó y le consiguieron un lugar. Y él dijo: no, Dios me dijo que iba a llenar los estadios, que iba a llenar el estadio más grande. Y era imposible conseguir ese estadio. Y fue al presidente. El presidente estaba enfermo y le dijo: si tu Jesús me sana, cuenta con el estadio. ¿Y qué creen que pasó? Jesús lo sanó y le dieron el estadio. Y cientos y miles de almas vinieron a Jesús de las tinieblas a la luz por causa de las señales y los milagros que Jesús hacía en ese estadio. Y la gente tenía tanta fe que no podían entrar al lugar porque las puertas ya no cabía la gente. Y entonces veían el auto, el coche donde iba Tommy Hicks, y los enfermos iban y tocaban el coche donde iba él, y nada más por tocar el coche eran sanados. No es el coche, es la unción, es la unción, es la unción, es la unción, es la santa unción del Espíritu de Dios. En la iglesia de Antioquía, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé. Y les impusieron las manos. Hechos 13, versículo 3. Pablo dijo: aviva el fuego que está en ti por la imposición de mis manos. Segunda de Timoteo 1:6. Hay una bendición, hay una transferencia, porque la unción se mueve de esa manera. Yo estuve en un avivamiento. Estaba en la escuela bíblica en Nueva York y llegó un evangelista, un hombre ungido, muy ungido, que viajaba por todo Estados Unidos llevando avivamiento. Y sus reuniones comenzaban a las 6 de la tarde y terminaban a las 3 de la mañana. Cuando él llegó, el poder de Dios era tan fuerte que se llenaba todo el edificio. Los enfermos de enfermedades eran sanados, los oprimidos eran liberados, la gente caía bajo el poder de Dios y tardaban horas en el suelo. Se terminaban a las 3 de la mañana. Él venía, según venía, por 7 días. Esos 7 días se convirtieron, yo no sé si en 20, 21 días.
Los parkings, no, la gente tenía que, eran grandes y la gente tenía que irse a buscar lugar para aparcar porque no había lugar. Pero cuando llegamos, cuando él llegó, había una confusión. Algunos maestros teólogos de la escuela bíblica, ellos no podían entender lo que estaba pasando. No estaban acostumbrados a ver la unción operar de esa manera. Y yo recuerdo que los estudiantes se preguntaban y le preguntaban a los maestros: ¿es esto de Dios? ¿Es este poder? Y yo vine con esa inquietud. Era estudiante, tenía acceso a venir todos los días. Y yo dije: yo tengo que experimentar esto. Yo siento hermoso su presencia, su gloria, pero lo que yo estoy viendo nunca lo había visto. Se levantaban gente del suelo. Algunos pastores que venían de fuera se levantaban, estaban allí 3 horas o 4 horas en el suelo, como en éxtasis, temblando. Y cuando se levantaban decían: Dios, yo me vi viajando y me encontraba en Asia, y me encontraba en China, y otros decían: me encontraba en la India, y otros me decían: yo estaba en África. Dios los tomaba y les enviaba y les mostraba los campos, les mostraba las naciones. Y yo creo que una de las cosas del corazón de Jesús es mostrarnos las naciones. Y si nos tiene que tirar al suelo y meternos en la unción para que se nos abran los ojos, Él lo va a hacer. Y cuando yo llegué, yo dije: a ver qué pasa con este hombre. Yo quiero que ore por mí. Como que si el Espíritu Santo no supiera todas las cosas. Me puse enfrente, él pasó de lado, y yo como que me enfadé porque él oraba por otros, por mí no. Y me fui esa noche diciéndole al Señor: ¿eres tú? Espíritu Santo, ¿eres tú? Y regresé. No sé qué pasó, segunda, tercera noche que yo vine, y estaba un derramamiento del Espíritu tan fuerte que yo me acerqué. Pasó el hombre al lado mío. Yo no me pude contener, me fui temblando, y el poder de Dios sobre mí ni siquiera me tocó. Y cuando yo estaba en el suelo decía: sí, Señor, eres tú. Sí, Jesús, eres tú, Señor. Tengo la seguridad, lo has hecho conmigo, eres tú. Me quedé todos los días. A las 3 de la mañana que se terminaba todo, yo me iba. Y sentía la unción en todo el cuerpo. Iba llegando la Navidad. Un pastor de Chicago me dice: ¿quieres venirte a pasar unos días con nosotros? Te voy a pagar tu vuelo, vienes, te quedas con nosotros, y cuando comiencen las clases, que pasen las fiestas de Navidades, te regresas a la escuela bíblica. Y dije: sí. Era el domingo, y él me pasa y me dice: tenemos un joven estudiante que está en la escuela bíblica, está de visita. Le voy a pedir que pase y nos dé un saludo. Yo paso, la gente estaba toda de pie. Y cuando yo estaba arriba, yo dije: hermanos, qué tiempos tan gloriosos estamos viviendo. Son los tiempos que profetizó el profeta Joel cuando dijo: en los últimos tiempos yo, el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y mientras yo estaba diciendo eso, cayó el Espíritu Santo en esa congregación. La gente comenzó a llorar, otros a hablar en lenguas, otros se caían al suelo, y la gloria de Dios cayó. Y yo de pronto me asusté y vi al pastor, y ya no sabía qué hacer. Y el pastor me hizo así, y yo entendí que me decía: sigue. Pero yo no sabía qué hacer. Y entonces dije: bueno, los que tengan enfermedades, Dios lo va a sanar. Y el Señor comenzó a sanar.
Cuando llega la unción y te impregna, es porque Él quiere glorificarse, Él quiere exaltarse, Él quiere demostrarnos que Él está vivo, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, está resucitado, y las mismas cosas que hacía antes las hace ahora a todos aquellos que le creen. Entonces la unción se transfiere. Después regresé a México. ¿Cuántos quieren ser ungidos? ¿Cuántos tienen hambre de la unción? Dios necesita gente ungida para este tiempo. Los de atrás, ¿cuántos quieren ser ungidos atrás? Gloria a Dios. Yo creo que va a haber un ungimiento este día como regalo de del 21 aniversario. El Espíritu Santo va a ungir personas para grandes tareas, para grandes comisiones. Resulta que no había un intérprete. Me llevan de intérprete a un lugar. Comienzan a pasar cosas. El director de una escuela en Louisiana, un señor americano, me invita a ir allí. Tú no sabes a veces lo que traes, pero sí sabes que es su unción. Sí sabes que Él te ungió. Jesús, no tengas temor de decir que Él te ha ungido, que lo sepa el diablo. Eres un ungido. Cristo significa ungido. Cristiano significa los ungidos. Somos ungidos. El diablo tiene que ver que tú no titubeas, que eres un ungido. Y que traes la unción de Dios. Y entonces el director de la escuela me dice: ¿puedes hacer una oración por los alumnos? Te digo, estás ungido, no sabes lo que hay, pero sabes, cae la unción. Y yo me dije, ya me metí en problemas, porque hay gente que es anti-unción, anticristo, no quieren la unción, les gusta solamente la orillita. Pero cuando el director vio que todos los alumnos estaban en el suelo llorando, 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 y no paraban de llorar, y que era algo real, yo estaba temeroso porque él era el que me había invitado y era el director. Y me dijo: José, can you pray for me, please? ¿Puedes orar por mí, por favor? Sí. Y le cayó la unción, hermano. Era el más loco lo que Dios lo estaba haciendo a ese hombre allí. ¿Cuántos quieren la unción? ¿Cuántos tienen hambre por la unción? ¿Cuántos tienen sed? Aleluya. Es la unción de Él. Amén. Es la unción del Espíritu Santo. Número 3, la unción opera por la palabra de Dios. La palabra de Dios, Efesios 6:17, dice que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice Jesús, Juan 6:33, mis palabras son espíritu y ¿qué? Y son vida. Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Mateo 8:16 dice, por la palabra echaba fuera a los demonios. El centurión dijo en Mateo capítulo 8, no soy digno de que entres a mi casa, solamente di la palabra y mi criado que está agonizando, que se está muriendo, será sanado. Y así fue. La unción respalda la palabra, y la palabra y la unción trabajan juntas, y el poder de Dios opera y se desata y se activa. La unción es tangible, es santa. Dice que Mateo 3, 10, 11 que Él había sanado a muchos, de manera que por tocarles cuantos tenían plagas caían sobre Él. Los espíritus inmundos se postraban delante de Él diciendo, tú eres el Cristo, eres el ungido de Dios. Tú eres un ungido. Dile que está a tu lado,
Tú eres una ungida. Tú eres una ungida, créelo. Amén. Gloria a Jesús. A veces sientes esa unción que corre en tus manos y hay gente que no lo entiende, pero a veces sientes como esa unción que estaba en tus manos y no la puedes detener, o en todo tu cuerpo, en tus pies. Cuando la unción ha caído sobre ti, a veces te vas a tu casa y sigues, ¿verdad, pastora Ruena? Sigues ahí y dices: ay, Señor, la unción está aquí. 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor está su unción, y donde está su unción se pudren los yugos. Ahí hay libertad. Dice Lucas 5:17, aconteció un día que él estaba enseñando, habían venido muchos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Qué es la unción? Es el poder del Espíritu Santo para liberar a los cautivos, a los oprimidos, para hacer bien. Gloria a Dios. Miren, hay lugares donde hay fe, como por ejemplo en Capernaum, cuando llegaba Jesús, le decía a Pedro: Pedro, ve, tira el anzuelo y el primer pez que saque, saca la moneda. ¿Y tú crees que Pedro dudaba? ¿Tú crees que Pedro dudaba? No. Sí, sí, maestro, sí, Señor, voy, saco el pez, la moneda y pago. Era normal. En Nazaret no, en Nazaret había mucha religiosidad, estaban los judíos, eran anticristo. De hecho, ellos no creían que Jesús era el Mesías, el ungido. Hay otros lugares donde hay mucha fe. Yo creo que en este lugar hay fe. Yo creo que en esta congregación, en este pueblo hay fe. ¿Cuántos creen eso? Amén. A veces yo escuchaba que decían de España: no, aquí en España no hay fe. Yo digo: bueno, vamos a probar. Un día yo estaba en Jerez predicando, en Cádiz predicando, en una iglesia, y les hablé del centurión. Y les dije: miren, Jesús honra tanto la fe y respalda a los que le creen en cosas impresionantes. Él dijo: no necesito que vengas a mi casa, solo di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús dijo: ni en todo Israel he hallado tanta fe. Quiere decir que él está buscando fe. Ni en todo Israel he hallado tanta fe. Y estando en esa congregación, les dije a los hermanos: hoy vamos a hacer cosas locas, pero con la gente que cree. Y entonces, amén, algunos saben, siempre hay de los que dicen: ¿a qué se refiere? No sé. Y otros que están puestos y dicen: sí, algo va a pasar, y ya están listos. Y le dije: vamos a creerle a Jesús, no por cosas que están pasando aquí adentro, sino por cosas que están pasando afuera. Si tú tienes un enfermo afuera, cree que Jesús, vamos a enviar la palabra como lo hizo con el centurión, y Dios va a sanarlos. ¿Cuántos quieren creer? ¿Cuántos quieren tener ese tipo de fe? Amén. Yo les dije a ellos, pero gloria a Dios que levantaron la mano, porque quiere decir que están ahí listos. Y varios levantaron la mano y dijeron: sí, esa fe queremos creer. Bueno, oramos, y entonces al final le digo: ahora piensa en esa necesidad o ese problema o ese milagro que necesites, y vamos a declarar, y tú ahí en tu lugar declara que Jesús lo hace hasta donde estés. Lo hicimos y parece que no pasó nada. El siguiente domingo yo había sido invitado otra vez a ese lugar,
Y llega una señora y me dice: pastor, quiero contarle un testimonio. Es increíble, eso nunca lo había vivido. ¿Qué? Dice: el domingo pasado a las 2 de la tarde yo no vine a la iglesia con mi marido porque yo estaba en cama, no me podía levantar. Dice: y mi marido me contó que hicieron la oración del centurión que le creyó, y yo a las 2 de la tarde sentí que el Señor, el poder de Dios vino sobre mí, y me levanté de la cama y me levanté sana. Cuando llegó mi marido, me dice: ¿qué haces? Tú no estabas en cama. Dice que ya el Señor me sanó, me siento bien, estoy sana. Y me estaba contando el testimonio con lágrimas. Para ella era impactante eso. Y yo le digo: gloria a Dios, qué bien, gloria a Dios. Y el marido estaba diciendo: el Señor es fiel, el Señor hace cosas que te vuelan los sesos. Y sabe una cosa, yo siempre creo que ninguna cosa es exagerada para Dios, para Jesús. Y la iglesia está entrando en estos tiempos a esos niveles de fe. Muchos siervos de Dios que fueron usados, como Smith Wigglesworth, Kathryn Kuhlman, Tommy Hicks, muchos siervos de Dios que fueron usados en grandes milagros, y el poder de Dios estaba con ellos, y la unción, profetizaron que venían días en que el Señor se iba a derramar tan fuerte en su iglesia, no solo en los ministros, en los creyentes, en su iglesia, que iban a salir los cristianos a los centros comerciales, que iban a salir los cristianos a las calles, iban a orar por los enfermos se iban a sanar, las almas se iban a convertir, porque es la herramienta para la gran cosecha final. Y ese domingo, ya voy a terminar, solo quiero este testimonio y termino ya, para orar y celebrar con pastel. Y viene una jovencita. Ay, jóvenes, a ver, jóvenes, denme un grito para yo saber, jóvenes. A ver, gloria a Dios. Podemos hacerlo un poco más fuerte. A ver, jóvenes, un grito. Voy a orar por los jóvenes porque Dios los va a ungir hoy, todos. Mira, llegó una señorita como de unos 17 años. Me dice: pastor, ¿se acuerda del domingo? Le digo: sí, pero sí, que predicó de centurión, y que oráramos y que creyéramos a Dios por grandes cosas. Y le dije: sí, ¿qué pasó? Agárrate con lo que te voy a decir. Me dice: mi sobrino era mudo y ya grande y no hablaba, y estaba paseando con mi hermana y mi cuñado, y yo le pedí al Señor y le dije: Señor, yo te creo, tú eres tan poderoso. Gloria a Dios por los jóvenes así. Gloria a Dios por los jóvenes así. Señor, tú eres tan poderoso que tú puedes sanar a mi sobrino donde quiera que esté. Yo envío la palabra en el nombre de Jesús, que mi sobrino sea sano. Y dice: cuando yo fui a visitar, yo ni siquiera me había acordado. Cuando fui a visitar a mi sobrino, no, mi hermana me llamó. Y allá les dicen a las tías, les dicen titas, tita. Y le dice: tita, te tengo una noticia. Dice: el niño ya habla, ya comenzó a hablar. Y dice: ¿cómo? ¿Cuándo? Dice: el domingo, eran como las 2 de la tarde, íbamos caminando y el niño comenzó a decir: papá, mamá, papá, mamá. No los veo tan emocionados. Ese aplauso estuvo, si es para Jesús, hermano. A ver, vamos a celebrar a Cristo. Ponte de pie y apláudele con las manos hacia arriba. Hacia arriba. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es todopoderoso.
Cristo, el Señor, el Salvador del mundo, de las naciones, el que es sobre todo nombre, Jesús, 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 el Salvador, el sanador, el libertador, Jesús, el que los vientos le obedecen, los mares le obedecen, las tormentas le obedecen. Todo el que tenga hambre por la unción, pero verdadera hambre por la unción, de allá detrás de donde estés, corre aquí, pero dile, solo los que tengan esa urgencia y que digan: Señor, la unción la quiero.